Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 5, verso 21 al 24. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Cada hermano, cada hermana debe traer su Biblia a la iglesia. Gloria al Señor para siempre. Dios es fiel. Santo es el Señor. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Abra su Biblia y diga: háblame, Jehová, que tu siervo oye. Génesis capítulo 5, verso 21 al verso 24. Ya lo tiene. Y dice así. Y dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias porque tú nos has reunido aquí en tu casa para adorarte y también para escuchar tu palabra. Háblanos, instrúyenos, consuélanos, edifícanos, exhórtanos, bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que a medida que tu palabra es predicada, Señor, seas tú operando milagros en este lugar y también en aquellos que están conectados a través de YouTube. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Aleluya. Y yo quiero predicar en esta mañana con base en el tema Enoc, un hombre de comunión. Dile al que está a tu lado: Enoc, un hombre de comunión. Cuando nosotros leemos Génesis, específicamente en este capítulo 5, que habla de la descendencia o los descendientes de Adán, nos encontramos, hermanos, que Enoc fue un hombre que marcó la diferencia en sus tiempos. Fue un hombre que marcó la diferencia en sus días. En un tiempo donde, hermanos, se había levantado una generación que se había olvidado de Dios. Se había levantado una generación que todo designio de su corazón era de continuo en el mal. Sin embargo, dice la Biblia que Enoc fue un hombre que se preocupó por caminar con Dios. Y dice la Biblia que Enoc, cuando tenía 65 años de edad, dice que engendró, hermanos, a su hijo Matusalén. ¿Quién sabe aquí quién fue Matusalén? El hombre más longevo, ¿verdad? El que más años ha vivido sobre esta tierra. Y dice la Biblia que después que engendró a Matusalén, vivió 300 años, dice, 300 años más. Y dice que algo pasó cuando él engendró a Matusalén. Algo sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No se sabe. Pero la Biblia dice que después que engendró a Matusalén, dice 300 años, dice que engendró hijos e hijas. Y dice la Biblia, alabado sea el Señor, que no caminó con Dios 300 años.
O sea, quiere decir que algo sucedió en la vida de Enoc desde el momento que él engendró a Matusalén en adelante, donde él desde ahí dice que comenzó a caminar con Dios. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versos 5 y verso 6, el Espíritu Santo a través del escritor de los Hebreos dice o habla o da testimonio de Enoc, y dice que por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que el escritor a los Hebreos da testimonio, o el Espíritu Santo a través del escritor a los Hebreos da testimonio de que Enoc alcanzó una profunda comunión con Dios. Pero me llama la atención que dice aquí, por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Enoc pudo alcanzar una profunda comunión con Dios por medio de la fe. Porque nadie puede desarrollar una comunión con Dios si no le cree, si no tiene fe. Amén. Y por eso el verso se dice, pero sin fe es imposible tener una comunión con Dios. Sin fe es imposible vivir una vida que agrade a Dios. Porque la fe es el motor, amén, que mueve nuestra vida espiritual. Y dice la Biblia que la fe es tan importante, dice, porque es necesario, sigue diciendo el texto, porque es necesario que el que se acerca a Dios, hermanos, dice, crea que le hay. O sea, es importante que cuando usted viene a la iglesia, usted debe tener la convicción de que usted en la iglesia, usted viene a buscar el rostro de Dios. Amén, hermano. Porque el que no tiene fe dice, ven acá, ¿y tú qué vas a hacer a la iglesia? Vas a perder tiempo en la iglesia. Pero el que tiene fe dice, no, no, yo voy a la iglesia porque yo voy a buscar a Dios. Amén, hermano. Aleluya. Cuando alguien le pregunta a un cristiano, ven acá, ¿y tú por qué? ¿Qué haces tú tanto en la iglesia? Y esa persona, ese cristiano con fe dice, ¿qué hago yo tanto en la iglesia? Es que yo voy a buscar el rostro de Dios. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a escuchar el consejo de Dios. Pero el que no tiene fe dice, eso es una locura. El que no tiene fe ve a una persona arrodillada y dice, ven acá, ¿y tú qué estás loco? ¿Tú qué haces ahí arrodillado? ¿Hablándole a qué? ¿Hablándole a quién? ¿A quién le hablas tú ahí perdiendo el tiempo? Pero el que tiene fe se arrodilla y sabe que no está perdiendo el tiempo, y sabe que no está hablando al viento, y sabe que no le está hablando a la silla, sabe que le está hablando a Dios y que Dios le está oyendo, que Dios le está escuchando. Alabado sea el Señor, hermano. Y la Biblia dice que no fue un hombre que dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea, fue un hombre que, hermano, logró tener una profunda comunión con el Señor. De tal manera que no se convierte en el primer tipo de la iglesia. El primer tipo de la iglesia es Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc representa
la iglesia que va a ser arrebatada, que va a ser transpuesta. Porque aunque hay corrientes teológicas hoy que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia desde Génesis está mostrando de que así como un día Enoc caminó con Dios, agradó a Dios y dio testimonio de haber agradado a Dios, dice, y Dios lo transpuso para no ver muerte. O sea que Enoc fue el primer hombre de la tierra, alabado sea el Señor, que no conoció la muerte. Tremendo, hermano. Hermano, ni Adán, ni Abel, ni Set, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de esos hombres pudieron evitar la muerte. Pero Enoc caminó con Dios de tal manera que dice la Biblia que Dios lo transpuso, fue arrebatado al cielo vivo. Dice, para que no conociera muerte. Y en la Biblia hay dos hombres que no conocieron muerte, que el Señor los arrebató y que son tipos de la iglesia. Uno es Enoc y el otro es Elías, que Dios se lo llevó en un carro de fuego para el cielo. Fuera de esos dos, todo ser humano que ha pisado esta tierra ha muerto. Todo ser humano. Para que se cumpla la sentencia que dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Amén a su nombre. Pero hay una promesa. Y la promesa es que así como Enoc caminó con Dios y agradó a Dios, y así como Elías caminó con Dios y agradó a Dios, y estos dos hombres fueron arrebatados al cielo, así también un día la iglesia de Jesucristo que esté caminando con Dios y que agrade a Dios, un día también vamos a ser transpuestos. Un día también vamos a ser arrebatados. Un día también, aleluya, vamos, aleluya, a ser llevados a la presencia de Dios sin conocer muerte. Eso dice la Biblia. Y yo creo que, hermanos, nosotros como iglesia debemos esperar ese momento. El momento del arrebatamiento. Y yo creo que está más cerca de lo que uno piensa. Está más cerca de lo que uno cree. Amén, hermanos. Y Enoc fue un hombre que desarrolló una profunda comunión con Dios. Quiere decir que para poder tener una comunión con Dios tenemos que aprender a trabajar en nuestra fe, iglesia. O sea, nosotros no podemos permitir que tener una fe débil. Nosotros no podemos tener una fe inestable. Nosotros tenemos que aprender a tener una fe firme y fuerte. Y eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. El Señor le decía a los discípulos: generación incrédula, ¿por qué no creen? ¿Por qué dudan? No duden, crean. Y si algo el Señor habló en su ministerio terrenal,
era acerca de la importancia de creer. Le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Le dijo a los discípulos: ¿por qué dudáis? ¿Por qué no tenéis fe? Y el Señor exhortó tanto a los discípulos a tener fe que, amados, al final los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. La fe es algo que se obtiene de dos maneras. La primera, que la fe se obtiene a través de la palabra de Dios. La Biblia dice, aleluya, que la fe viene por el oír, pero no oír babosadas, no oír tonterías. Porque cuando usted presta el oído a escuchar cosas que no son edificantes, usted está añadiendo incredulidad y duda en vez de fe. Entonces la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. O sea, cuando usted y yo inclinamos el oído a escuchar la palabra, entonces la palabra de Dios produce fe. Cuando usted escucha cómo Dios respaldó a David y cómo David, con una piedra y una honda, pero lleno del Espíritu, pudo derribar un gigante, esa palabra te da fe. Y tú dices: amén, Señor, tú eres el Dios de David, también es mi Dios. Y si tú estuviste con David, tú también estás conmigo. A su nombre, hermano. Y eso te alimenta la fe. Y cuando tú estás pasando por un momento de crisis, un momento, hermano, difícil, de escasez, y tú vas a la Biblia y te encuentras con la viuda de Sarepta de Sidón, que estaba buscando los últimos leños para ir a hacer un fogón y cocer las últimas tortas, porque lo único que tenía era un puñado de harina y un poquitico de aceite. Era lo único. Y ella estaba buscando para hacerse las dos últimas arepas, las dos últimas tortillas, y después echarse a morir. Y cuando ella estaba en eso, llegó el profeta y le dijo: hazme una torta a mí primero, y después te haces una para ti y te haces una para tu hijo, porque así dice el Señor: ciertamente la harina y el aceite no escaseará. Y dice la Biblia que esta mujer creyó a la palabra del profeta. La Biblia dice: crea a sus profetas y serás prosperado. Es que hay mucha incredulidad hoy, hermano, y la incredulidad no nos deja tener una comunión con Dios. Y dice la Biblia que esta mujer, alabado sea el Señor, hizo eso. Y dice: y la harina y el aceite no escaseó. Cuando tú escuchas eso en medio de la crisis, tú dices: ay, papá lindo, el Dios de la viuda, también eres tú mi Dios. A su nombre damos la gloria. Y si tú multiplicaste el poquito de harina, si tú multiplicaste el poquito de aceite, tú también vas a multiplicar lo poco que está en mis manos. A su nombre damos la gloria. O sea, la palabra produce fe. A su nombre damos la gloria a Dios. La palabra produce fe. ¿Y por qué hay tanta duda y tanta incredulidad? Porque hoy la gente no lee la Biblia. Hoy la gente no lee, no estudia, no se deleita en las Escrituras.
Porque hoy hay muchas cosas que están distrayendo. Amén, hermano. Duramos horas y horas en el Facebook, horas y horas en Instagram, horas y horas en YouTube, horas y horas en TikTok, WhatsApp, viendo cosas que no edifican. Yo no digo que el Facebook sea malo, ni que el Instagram sea malo, ni que todas estas redes sociales sean malas. No, yo no estoy diciendo que sean malas. Yo lo que estoy hablando es que nosotros tenemos que aprender a manejar las cosas. Amén. Y la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Y nosotros tenemos que aprender, aleluya, a sacar un tiempo para Dios. Entonces, hermanos, la fe viene ¿por qué? Pero ¿oír qué? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar la palabra, a oír la palabra, a leer la palabra en nuestro día? Entonces, claro, ¿cómo tú vas a tener fe? ¿Cómo yo voy a tener fe? Si a veces en el día no saco ni un tiempo para leer la Biblia. Hay gente que pasan leyendo, son pensamientos y frases célebres. Yo no estoy en contra de las frases célebres. Yo no estoy en contra de los pensamientos y de la... No, eso es bueno y yo lo leo también. Pero hay gente que hoy se deja llevar es por lo que, y se rige por lo que dice una frase célebre, antes de lo que diga la palabra de Dios. A su nombre damos la gloria a Dios, hermano. Entonces la fe viene por oír la palabra, pero también la fe, hermano, viene por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dentro de los dones del Espíritu, la Biblia habla del don de fe. O sea que hay que leer la Biblia, amén. Hay que deleitarse en la palabra, amén. Pero también yo debo ir a Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú me des fe. Espíritu Santo, derrama sobre mi vida ese don de fe. Derrama sobre mi vida ese don de fe para que yo pueda creer. Alabado sea el nombre del Señor. Lo difícil, lo imposible, a su nombre damos la gloria. Lo que de pronto, humanamente hablando, es difícil, es imposible, pero que contigo todo lo podemos. Señor, derrama esa fe en mi vida. Pero ¿cómo va a haber fe si no hay lectura bíblica y tampoco hay oración? Entonces Enoc fue un hombre que tuvo una profunda comunión con Dios, porque un hombre que aprendió a desarrollar esa fe en Dios, aprendió a agradar a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a agradar a Dios para poder tener esa comunión, hermano. En este tiempo necesitamos que la iglesia vuelva a tener ese contacto con Dios. Cuando nosotros leemos estos versos, podemos mirar a un Enoc, número uno, con una profunda intimidad con Dios. ¿Qué es comunión? Comunión, hermanos, es intimidad con Dios. Es intimidad con Dios. Eso es comunión. O sea, no se puede tener comunión si no hay intimidad con Dios. La Biblia dice: cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Eso habla de intimidad. O sea, nosotros tenemos que aprender a decirle a la gente: mire, voy a orar. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, enseñarle al perro, al gato. Tenemos que enseñarle que uno tiene que aprender a tener una intimidad con Dios.
Y esa palabra intimidad, ¿qué refleja? ¿Qué muestra? Muestra que tú tienes que aprender a estar un tiempo a solas con Dios. Porque hay cosas que nosotros tenemos que decirle a Dios. Y que no se las vamos a decir a menos de que estemos solos. ¿Sí o no? Hay cosas que tú y yo tenemos que decirle a Dios. Pero cuando hay alguien ahí, entonces nos cohibimos. Por eso hay personas que no han aprendido a desarrollar esa comunión con Dios. Porque les hace falta esa intimidad. No hay intimidad si tú vas a orar y aunque estés sola en una habitación, tengas el teléfono ahí prendido. Hay gente que ora pero está pendiente a la notificación de WhatsApp, a la notificación de Instagram, a las notificaciones. No, espérate, eso no es comunión. O sea, tú párate de ahí, que tú estás perdiendo el tiempo ahí. Porque tú aparentemente tú estás orando, pero tu corazón y tu espíritu está más pendiente es al teléfono. Suelta eso, que eso no te está dando comunión. Amado, yo le estoy orando a Dios. El internet es una bendición y todo es una bendición, pero yo estoy orando a Dios que pase algo para que siquiera una semana se caiga el internet. Sí, yo le estoy orando a Dios eso. Padre, que una semanita se caiga el internet, una semana. Para que veas tú que muchas familias se restauran. Porque es que hay un problema con ese internet. La gente se ha vuelto adicta a eso. Amén, hermano. Pastor, si se cae el internet, el mundo colapsa. No va a colapsar nada, volvemos a los papelitos. Si es que el mundo no comenzó con internet. Punto. Pero estamos muy, hermanos, absorbidos por eso, y eso está matando la vida espiritual de muchos. A su nombre damos la gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, cuando se habla de comunión, se está hablando de intimidad. Cuando se habla de comunión, se está hablando de relación, de conexión. No puede haber comunión si no hay intimidad, si no hay conexión, si no hay, hermano, relación con Dios. Cuando nosotros leemos la vida de Enoc, estamos viendo a un hombre que dice caminó con Dios. Pero ¿qué se entiende con una persona con el término caminar con Dios? ¿Qué se entiende? La gente a veces dice, hermano, no, caminar con Dios es que yo voy caminando y Dios va al lado mío. No, es que ese término trae consigo algo más profundo. Hay una adoración de Oscar Medina que dice, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Tremendo, hermano. O sea, ¿qué es caminar? O sea, ¿qué significa ese término que dice la Biblia? Caminó con Dios. Está hablando de que cuando Enoc se levantaba, Dios estaba en la boca de Enoc. Cuando Enoc iba a trabajar, Dios estaba en la boca, en el corazón y en la mente de Enoc. Cuando él iba a comer, Dios estaba en la boca, en la mente. O sea que eso habla de que no tenía a Dios
presente en cada, hermanos, momento de su vida. En cada instante, en cada momento, él tenía a Dios presente. No como a muchos de nosotros que a veces hasta se nos olvida. Tenemos tanta hambre que vamos a comer y nos comemos medio plato. Y después del medio plato dicen que, ay, Padre, perdóname, Señor. Eso nos pasa a todos. ¿Sí o no? Ay, Señor, se me olvidó orar. Ay, no se le olvidaba orar. Que no se levantaba de pronto tarde diciendo, ay, Dios mío, voy a llegar tarde al trabajo. Espérate un momentico. No, espérate. Yo voy a orar a Dios. Si voy a llegar tarde al trabajo, no importa, voy a llegar tarde. Pero yo voy a orar a Dios. Yo no puedo salir de mi casa sin orar a Dios. Yo no me puedo acostar sin orar. Por eso es que hay gente que el diablo se le mete en los sueños. Hay gente que comienza a tener sueños raros, pesadillas, que alguien los está persiguiendo, que corren y están en el mismo lugar, y corren y en el mismo lugar, y corren y en el mismo lugar. Ay, y Dios mío, me va a coger, me va a comer. Ay, tienes que orar antes de acostarte. Ora para que tú veas. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y la única manera de uno acostarse en paz no es cuando tú pagas la deuda. No. La única manera para usted acostarse en paz es que usted pueda orar. Entonces, Enoc fue un hombre que nos enseñó a que sí se puede tener comunión con Dios. Que sí podemos tener a Dios presente en cada estación, en cada momento de nuestra vida. Sí se puede. Entonces, hablar de comunión con Dios, estamos hablando de fe. Hablar de comunión con Dios, estamos hablando de intimidad, de relación, de conexión con el Padre. Tenemos que aprender a conectarnos en el Espíritu, a ser uno en Dios, hermanos. Yo les hablaba el domingo pasado allá en la Juanfe, en la primera escuela, y yo decía, ¿cómo se ha venido perdiendo esas experiencias maravillosas que uno como cristiano, hermano, tenía? Y de ahí sale, mira, de esas experiencias, el mundo llamó al cristiano evangélico loco. Aleluya. ¿Sí o no? La gente en el mundo, mira, el cristiano evangélico se ganó una fama porque es que la Biblia dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales, porque para él son locuras, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Pero eso se ha venido perdiendo hoy. Pero se ha perdiendo no porque Dios dejó de hablar, no porque Dios dejó de moverse, no porque Dios dejó, no, es porque nosotros hemos perdido la conexión. Pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios se sigue moviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se sigue moviendo. Yo recuerdo aquel testimonio de un varón que le estaba orando a Dios para ver si él lo estaba trabajando. Lo sacaron de la empresa, le dieron una liquidación y él dijo, tengo que hacer algo, porque como no ponga a producir este dinero de la liquidación, me quedo sin nada y de qué vivo mientras tanto. Entonces el hombre vino y dijo, hombre, voy a ver si hoy se le llama voy a montar un emprendimiento. Entonces el hombre dijo, voy a montar un negocio, voy a ver qué negocio monto. Y por ahí vio que alguien estaba vendiendo un carro de perro y hamburguesa. Y él dijo, hombre, ¿cómo no?
yo voy a comprar ese carro de perro y de hamburguesa para montar un emprendimiento, para montar un negocio. Y ahí producir la platica. Y cuando él iba a comprar eso, alabado sea el Señor, él le dijo: Dios mío, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me digas a mí si realmente me conviene invertir en ese carro de perro o no invertir en ese carro de perro. Háblame, háblame, Señor. Y él se fue para el banco a sacar la plata. Y cuando estaba en el banco, tremenda fila en el banco. Y usted sabe que nosotros los costeños nos enteramos en los bancos, en la fila. Uno se entera de la vida de la gente, porque la gente habla, hermano, habla duro. ¿Sí o no? Y ese hombre fue allá al banco, y cuando estaba haciendo la fila, delante de él habían dos señores hablando. Ahí hablando mientras que llegaba tu turno. Y mientras hablaban, el que iba a sacar dinero para ir a comprar el carro de perro estaba atrás esperando. Y los dos señores comienzan a hablar y dicen: figúrate que es que los pelados no hacen caso. Le estoy diciendo al hijo mío: déjate de ir a comprar ese carro de perro. No compres eso. Que tú no sabes de eso, pero los pelados son tercos. Creen que todas se las saben. No compres pescado en el agua, deja ver primero. Y entonces ese hijo mío no hace caso, se fue, compró una mesa de perro, un negocio que él no sabe ni cómo es. Y bueno, comenzaron a hablar. Oye, ven acá, ¿usted cree que Dios no le está hablando ahí? ¿Usted cree que Dios no está hablando ahí? O sea, eso es una muestra de que Dios todavía habla. Dios habla. El problema es que nosotros tenemos que aprender a tener esa conexión y entender los lenguajes de Dios. A su nombre, hermano. Entonces, no entendemos cuando Dios nos habla, no lo comprendemos, no lo captamos, porque estamos desconectados. Amén. Hoy en el término de internet se habla de conectividad, ¿sí o no? Cuando usted está conectado a la red, usted tiene acceso a la red. Pero cuando se cae la señal, usted pierde el acceso. Y usted puede tener el iPhone 16 Pro Max de 1 tera. Puede tener, no sé cuál es el mejor teléfono de Samsung o de, no sé cuál es. S24 Ultra. Usted puede tener el último celular, pero si no está conectado a la red, no puede, hermano, funcionar en el internet. No puede funcionar en la red. Así es el cristiano. O sea, si yo no estoy conectado con Dios, olvídate, yo no voy a poder tener acceso a Dios. Y parece sorprendente que hay una cantidad de gente en las iglesias que han perdido esa conexión con Dios. Y cuando se pierde esa conexión, esa comunión con Dios, es cuando la gente comienza a ver el evangelio como algo aburrido. Hay gente que ya mira el evangelio como una carga. Pero el evangelio no es una carga. El evangelio no es algo aburrido. Mira, no hay algo más hermoso que uno caminar en el evangelio. Es que la persona lo siente aburrido, lo siente como una carga y lo siente como que un problema, porque ha perdido la
conexión. Por eso este año, el lema de esta iglesia es el año de la comunión con el Padre. Es un año donde debemos conectarnos. Es un año donde tú puedas sentir a Dios nuevamente. Es un año donde tú puedas oír a Dios nuevamente. Es un año donde tú puedas sentir esa presencia de Dios en tu vida. Que tú puedas sentir, aleluya, el poder de Dios en tu vida nuevamente. A su nombre damos la gloria. Hermano, el evangelio es algo terrible. El evangelio es poder. Lo que pasa es que hemos perdido conexión y nos hemos venido secando. Recuerdo una mujer por allá que me contaron ese testimonio en Montería. Una mujer cristiana, hermano, metida con Dios. Y el hombre incrédulo, el hombre inconverso, enemigo del evangelio y pegón. ¿Sabe esos hombres, hermanos, pegones, cierto? Y cada vez que la mujer venía o se iba para el culto, cuando venía, hermano, la levantaba muñeca, hermano. Le pegaba. Tremendo. Y esta mujer, bendito sea el Señor, lloraba y se quejaba. Y un día orando, ella escuchó la voz de Dios que dijo: tú eres mi hija y yo te he dado poder y autoridad. Usa lo que yo te he dado. Y ella se sacudió así. Y ella dice: ¿verdad? ¿Yo por qué me tengo que dejar maltratar? No, yo soy una hija de Dios y yo tengo la autoridad del Señor. Él me ha dado autoridad. Y hermano, y se fue para su iglesia. Y cuando vino el hombre otra vez, venía con la misma y que a pegarle. Y se paró firme esa mujer y le dijo: ¿sabes una cosa? Le dijo: como tú me vuelvas a levantar la mano, te digo que en el nombre de Jesús la mano se te seca. Porque yo soy una hija de Dios. Y el hombre dijo: ¿qué se me va a secar ni que nada? Y le ha levantado la mano. Cuando le levantó la mano, hizo un movimiento raro y se maltrató el manguito rotador. Sí, hermano, eso es algo terrible. Y se lo lesionó de tal manera. Hermano, Elías es médico. Él sabe que ese manguito rotador es importante para la movilidad del brazo. Hizo un movimiento así todo raro y hermano, se lesionó el manguito y el brazo le quedó así, ¿ve? Una cosa terrible, hermano. Y después que el brazo le quedó así, el valentón, tú sabes, el que se envalentonaba, el guapo, el que le pegaba: ay, mira, ora por mí. Ay, ay. Y dice: bueno, tienes que ir a buscar a Dios, porque el que te puso ese brazo así fue Dios. El evangelio es poder. El evangelio es poder. A su nombre damos la gloria a Dios. Por eso hay que volver a tener esa conexión, esa intimidad, esa relación con Dios, hermanos. Cuando se habla de comunión, se habla en el hebreo, la palabra comunión tiene varios significados. Ya voy a terminar con esto. El primer significado, o la primera relación que el hebreo le da a la palabra comunión, es, hermanos, unir, es conectar. Habla de compañerismo. O sea, habla de una amistad cercana.
Por eso la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Porque Abraham logró tener esa cercanía, esa comunión con Dios. O sea, él se unió. La Biblia dice, y Enoc caminó con Dios. O sea, él aprendió a tener ese compañerismo, esa amistad, esa unión cercana con el Señor, hermanos. Amén. También, cuando se habla de comunión en el hebreo también se deriva de berit, que significa, hermanos, estar juntos. Habla de un compromiso mutuo de fidelidad. O sea que comunión es fidelidad a Dios. O sea, una persona que no es fiel no puede estar en comunión. Para tener comunión con Dios hay que ser fiel. Hay que ser fiel a Dios. Qué triste, hermano, que hoy nosotros somos fieles a muchas cosas, pero menos, hermanos, con Dios. ¿Cómo yo voy a desarrollar una comunión profunda con Dios donde yo tengo compromiso y fidelidad con todo, menos con las cosas de Dios? Son ejemplos nada más que uno suelta así, un ejemplo. Puede caer el aguacero que quiera, pero si me toca trabajar, yo tengo que ir bajo lluvia, ir a trabajar. ¿Sí o no? Porque no, yo tengo un compromiso. ¿Sí o no? Si tengo una cita médica, no, yo tengo un compromiso. Y tú, sea como sea, tú vas a esa cita médica. Pero, ¿por qué ese compromiso que nosotros tenemos y esa fidelidad que nosotros tenemos con otras cosas, por qué no la tenemos con el mismo Dios? Yo prediqué el año pasado, en uno de los mensajes dije esta palabra, y la voy a repetir porque el Señor me la trajo. Hermano, usted y yo podemos decirle no a cualquier cosa, pero al único que usted nunca puede decirle no es a Dios. El no para Dios, esa palabra no existe. Pero hermano, es la que más empleamos. No puedo. ¿Cierto que sí? Estoy ocupado. No puedo ir. Ahora no. Oye, una cantidad de cosas, hermano. No tengo. Ah, pero para Dios. Para Dios no tiene. No puede, pero para Dios no puede. No puede. Qué tristeza, ¿verdad? Al único que usted y yo no le podemos decir que no es a Dios. Es al único. O sea, porque comunión es compromiso, es fidelidad, es ser fiel, es estar comprometido con Él. Yo les hablaba de que Dios no es sentimiento, Él es carácter. Y tenemos que entender eso. Y eso habla de comunión. Que de pronto yo no tengo, hoy amanecí sin ganas de orar, pero espérate, eso no tiene, es que mi comunión con Dios no debe depender de un sentimiento. Hay momentos donde mi humanidad y mis sentimientos, mi cuerpo, mi mente me dice, oye, arrópate más a pie de cabeza y sigue durmiendo.
y tengo ganas de todo menos de bajar a una escuela dominical. Amén. ¿Para qué voy a decirle que no? Si yo no soy un querubín ni soy un ángel, yo soy un ser humano igual que usted. Usted me va a decir, pastor, usted todos los domingos se levanta así con la gana y con la fuerza y con el entusiasmo de venir a predicar. No, a veces no me quiero ni levantar la cama. Eso es la realidad, porque es que a veces se vende un evangelio falso y mentiroso. Y eso es lo que le ha hecho daño al evangelio. No, a veces yo tengo ganas de quedarme dormido. Y la alarma suena, ti, 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 ti. Damos la gloria al Señor. Pero, ¿qué me hace levantar? Mi compromiso con Dios. ¿Qué me hace levantar? Esa fidelidad. Pero no, Señor, aunque mi cuerpo quiera estar acostado, no importa, yo me voy a levantar, porque este día, aleluya, es tuyo. Yo voy a adorarte, yo voy a servirte, yo voy a echar para adelante, yo voy a predicar la palabra, mi alma alaba la gloria del Señor. Y a veces uno como pastor pasa por situaciones, tú sabes, como hombre de Dios, uno a veces pasa por situaciones que lo golpean a uno y que lo estremecen a uno. Y hay momentos que a veces uno pasa por situaciones que lo último que uno quisiera venir a predicar. Pero usted algo siempre esté seguro, que yo creo que en los años que me tiene conociendo, hermano, yo puedo estar por dentro quebrado, yo puedo estar por dentro, hermano, como sea, alabado sea el Señor, pero siempre delante del altar voy a estar con una actitud, aleluya, de gloria, con una actitud, aleluya, con mi cabeza en alto, porque el diablo a mí no me va a tener, que hermano, que mira, que hay, no hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, diablo, estoy golpeado, pero de pie, aleluya, bendito sea el Señor, lograste golpearme, pero estoy aquí de pie. Ah, tú que querías que me quedara por allá en un rincón llorando. No, estoy de pie. Porque mi compromiso es con Dios. Ah, ese es el evangelio, ese es comunión. Es que me enteré que fulano habló de mí. Yo no voy a ir más a la iglesia. Hombre, sea serio, quédese en su casa y no venga más. Usted no sirve para esto. Sí, hay que dejar tantas cosas, hermano. Porque es que cumplí años y nadie me felicitó. No voy más, no venga más. Sí, porque es que, hermano, la Biblia dice que sea santo todavía. Y el que sea impuro todavía. Todo el tiempo Dios no te va a estar correteando. Dios necesita gente que tenga comunión. Dios necesita gente que tenga compromiso. Dios necesita gente que tenga intimidad con Él. Dios necesita gente, aleluya, que sepa, alabado sea el Señor, que Él es lo más importante. ¿Sí o no, mi hermano? Así es, alabado sea el Señor. Hermano, porque a veces tantas cosas. Alabado sea el Señor. He dejado de venir a la iglesia, el pastor ni me ha llamado. Ni te voy a llamar. Porque usted está muy viejo y muy vieja. Entonces, eso es para un bebé espiritual. O no, que está comenzandito, ¿sí o no? Una persona que es un bebé, uno dice, ven acá, mira esto. Pero un viejo rucho de 20 años del evangelio todavía es que está llamándolo para que venga al culto. Hombre, sea serio. Déjese de eso. Eso no es así. Pablo dijo, derribado. Pablo dijo, derribado. Hay cosas que te golpean, hay cosas que te derriban. Pero dice más, no destruido. Como pobre. Como pobre, porque a veces económicamente las cosas, hermano, materiales, las cosas económicas a veces se escasean. Porque aunque usted no lo crea, a veces yo me levanto y no tengo ni un peso. Aunque usted no lo crea, hermano. Pastor, ¿y usted ha llegado días que no tiene plata? Hermano, bastante. Sí, eso es verdad.
¿Acaso aquí hay algún Donald Trump? Aquí nadie es Donald Trump. A veces uno, hermano, se levanta y uno, Dios mío, Padre, no me alcanza. Y Pablo dijo, como pobre, pero enriqueciendo al mundo. ¿Ah? Ya tú no te puedes tirar al piso porque hoy no tienes plata. Alguien dijo, la plata va y viene, el dinero va y viene. Hoy no lo tiene, mañana lo tiene. Pero entonces ahora por eso te vas a tirar. Ahora por eso no voy más para la iglesia, no voy a servir a Dios. No, déjese de eso. Comunión es compromiso, es fidelidad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y este año hay que tener comunión. Dile al que está a tu lado, este año vamos a tener comunión. Aleluya. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. He aprendido a estar contento en la abundancia y en la escasez. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Comunión, mire, la Biblia dice, y Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y tuvo hijos e hijas. Peña, regálame 5 minutos. Alabado sea el Señor. Y tuvo hijos e hijas. Amén. Pero dice, caminó con Dios 300 años. Oye, hermano, ¿cuántas pruebas tuvo Enoc durante 300 años? ¿Cuántos años usted tiene en el Evangelio? ¿Cuántos años tú tienes caminando con Dios? Y en los años que tú tienes caminando con Dios, tú has visto las cosas difíciles. Dios no se te levanta el diablo, las pruebas, las adversidades. Imagínese 300 años. Pero durante los 300 años dio testimonio de que agradó a Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Este es un año donde nosotros tenemos que desarrollar esa comunión que desarrolló Enoc. Porque Enoc es el tipo, es el hombre que es tipo de la iglesia. Y si nosotros queremos ser transpuestos o arrebatados como fue Enoc, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Enoc. De Enoc, perseverancia, compromiso, fidelidad, fe, intimidad, conexión, relación con nuestro Dios, hermano. Amén, a su nombre. A su nombre, hermano. Tenemos que volver a esa comunión con Dios, hermano. Ahí está todo en el Evangelio. Hoy se venden 10 pasos para conseguir el éxito. No son 10, es uno. Ora. Ten comunión con Dios y ya. Siento que sí. 20 pasos para desatar un milagro. No son 20, no son. Es uno. Ora. Ten comunión con Dios para que tú veas. 15 pasos para que se te abran las puertas. No son 15, es uno. Ten comunión con Dios. Ora. ¿Cómo hacer que tu hijo, aleluya, cambie? ¿Qué vas a hacer? Ora. Nunca se me olvida, y ya con esto termino. Nunca se me olvida el testimonio de una mujer que un día entró por aquí y me dijo, pastor, mi esposo, entró por allá abajo, estábamos abajo, y me dijo cuando se terminó el culto, me dice, pastor, mi esposo me abandonó, se fue para Medellín y me dejó aquí sola y con mi hija. Y no quiere saber nada de mí. Y ese hombre me aborrece y me está pidiendo el divorcio y me está quitando todo. ¿Qué hago? Yo le dije, ora. Órale a Dios para que tú veas. Ora. El domingo siguiente vino y me puso la cosa más difícil. Pastor, imagínese, ahora me hizo y me la puso más grande. ¿Qué hago, pastor? Sigue orando. El domingo siguiente la misma. Pastor, y la cosa se iba empeorando. ¿Qué hago? Sigue orando. Llegó un momento por allá como al mes y medio de estar viniendo, y todos los domingos yo le decía, ora, sigue orando, ora, sigue orando. Entonces la mujer no, ya, y quería ahora cogerla conmigo, hermano. Yo no tenía nada que ver ahí. Son cosas que uno tiene que sufrir por causa del Evangelio. O sea, su rabia, su cosa, la vino a descargar conmigo. Porque menos, pastor, imagínese, y ahora esto y aquello, ¿qué hago? Y dije, ora. Pero lo de usted siempre es orar.
sea, yo vengo aquí para que usted me dé una palabra, me diga cómo, por dónde me meto, por dónde me salgo, qué hago. Entonces usted ora. Usted no sabe decir otra cosa. No, me atacó. Y yo dije, verdaderamente sea el Señor, oye. Ni mi esposa me habla así. Y me atacó así. Yo le dije, ¿qué más quiere que te diga? Si es que lo que tú tienes que hacer es orar, sigue orando. Tremendo. ¿Qué más le voy a decir? Ora y ora. No te canses de orar. Y ella fue entendiendo. Un día, como a los 3 meses, yo vi que al lado de ella había un mono, un rubio, uno blanco, rubio, delgado. Y cuando se terminó el culto se me acercó y me dijo, oiga, pastor, pero ya la vi con un rostro diferente. Me dice, pastor, mire, le voy a contar algo. Dígame, dime, ¿qué pasó? Me dice, figúrate, bebé, este es mi esposo, se lo presento. Cuéntale, pero cuéntale. Y él me contó y me dijo, no, pastor, lo que pasa es que yo estaba en Medellín. El mensaje del viernes no es normal, hay cosas que no son normales. Me dice, yo estaba en Medellín y una mañana me levanté. Y cuando yo me levanto, miro hacia al lado mío y veo a una mujer acostada ahí. Y cuando yo miro a esa mujer, yo dije, ven acá. ¿Y esa mujer quién es? Y yo le dije, ¿tú quién eres? ¿Y por qué tú estás aquí? Y mire esto. Entonces la mujer le dijo, ven acá, tú estás loco. Yo soy tu mujer. Dice, pero ¿cuál mujer? Si es que tú no eres mi esposa. Mi esposa, oye, ven acá, ¿dónde está mi esposa? O sea, es como si se hubiese levantado de un sueño, tú sabes. O sea, como si estuviera, mira, eso lo hace la brujería. Eso lo hace la hechicería, tú sabes. El hombre dice que él sintió como que se despertara así de un sueño. Y él dijo, acá, ¿y yo qué hago en Medellín? Si yo vivo en Cartagena con mi esposa. Y llamó a la esposa, le dijo, ven acá, amor, perdóname. La verdad que esta mañana me levanté y vi una mujer ahí. Y no, o sea, la oración hizo que Dios rompiera la brujería que le habían hecho a ese hombre, hermano. Oye, una cosa terrible, hermano. Hay cosas que son espirituales y que la gente no cree, pero que son reales. Y se vino y comenzó a venir a la iglesia, hermano. Comenzaron a venir a la iglesia. Se bautizaron. Comenzaron a servirle a Dios. Pero a veces la gente no cuida lo que Dios hace. Y a la misma que Dios usó para que ella se puso después pesada. Y bueno, eso es otra historia. Que hoy están apartados. Pero lo que le quiero decir con esto es que, hermano, no hay nada que tú y yo no podamos lograr conquistar, conseguir, hermano, a través de la comunión con Dios. ¿Tú qué necesitas que Dios haga? ¿Tú necesitas que Dios haga algo? Pues este año entra en comunión con Dios. Necesitas que Dios abra una puerta, entra en comunión con Dios. Necesitas que Dios, hermanos, cambie un diagnóstico. Ponte en comunión con Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a decirle.